Hola, ¿cómo están? Continuamos con la segunda parte, reflexionando en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, cuando nos explica que Jesús vino en semejanza de carne. Y entendemos entonces que Yahshua nació de el Espíritu Eterno. Fue el Espíritu Eterno en el útero de María, y Yahshua, que es el Creador, el Verbo, el que estaba en el principio con Dios y era Dios, y que todo fue hecho por Él y para Él, y todo subsiste en Él porque Él subsiste y Él es eterno. El Espíritu en el útero no necesitó de espermas de hombre, ni células, ni óvulos de mujer, sino que el Espíritu Eterno, el Creador, pudo crear. Y Jesús nace en semejanza a nosotros. Pero aclara Romanos, que esta carta que en semejanza y que no tenía pecado, no había error. ¿Por qué? Porque Yahshua no viene con una herencia genética como la nuestra. Es el útero de María el escogido para poner al Dios vivo, al Dios eterno ahí. Pero Él viene del cielo, como Él mismo lo dice, como Yahshua mismo lo dice, que Él no es de esta tierra, sino que vino desde otro lugar. Y el Espíritu Eterno no viene con una genética dañada, por lo tanto el cuerpo, semejante al nuestro, que es creado por Él mismo, tampoco viene con herencia genética de enfermedad alguna, ni de maldición alguna. Por lo tanto, Yahshua, caminando en el planeta Tierra durante 33 años, no experimentó enfermedad. Sí se cansaba, porque era semejante a nosotros, sí tenía hambre, sí dormía, sí iba al baño, sí tenía calor, sí tenía frío, sí se reía, también lloraba, también hacía bromas, también se ponía triste, pero en su carne, en su cuerpo, no había herencia de enfermedad ni de maldición por transgresiones y pecados y rebeldías. No había en sus emociones y en su mente sentimientos traicioneros, pensamientos de hacer daño, deseos de venganza. No había en él una herencia genética, no había en su cuerpo ninguna cosa que pudiera degenerar sus órganos, que pudiera crear enfermedad. Yahshua, antes de morir, hace una oración muy impresionante donde le dice al Padre, como hijo, si es posible, evítame pasar por el sufrimiento que viene. Pero Jesús no se rebeló a su destino, lo aceptó y entendió que Él iba a ofrendar su propio cuerpo y que para los hebreos iba a ser un choque terrible, una confrontación terrible, porque Él se asumía como hijo, como primogénito, como unigénito, como Dios hecho hombre y como cordero que se ofrecía para quitar la culpa, el pecado de nuestras mentes para siempre. Y no había falta ni necesidad de próximos sacrificios. Esto fue una confrontación con la religión de antes y con muchas religiones de este tiempo también. Entonces, un cuerpo semejante al nuestro era colgado luego de haber sido maltratado de todas las formas posibles, lastimado, abriendo heridas en todo su cuerpo al punto que quedó irreconocible, lo profetiza el profeta Isaías. Su rostro y su cuerpo quedó tan desgarrado que era irreconocible. Y fue ahí, en esas heridas, donde entró la enfermedad. En cada llaga del cuerpo de Jesús ingresó entonces la enfermedad. En sus manos, las bacterias. Sí, eso, lo que estás pensando, en sus manos clavadas en la cruz, todo virus que al tocar podía contagiar. En el cuerpo de Yahshua ingresó
toda enfermedad, toda maldición, toda iniquidad, toda opresión espiritual en su mente. Cuando Yahshua le explica esto a sus discípulos en la última cena que compartió con ellos, estando en cuerpo de carne en la tierra, Jesús les dice: cada vez que tomen el pan, tienen que ir a ese momento de la cruz, tienen que hacerlo en memoria de mí, entendiendo que mi cuerpo fue partido por ustedes, por todos los que lo reciben y creen en él. Jesús tomó el pan en la última cena para hacer una analogía, para demostrarles, así como este pan es roto y es cortado, así va a ser mi cuerpo. Y cada vez que ustedes partan el pan, así como la Pascua que se celebraba en las casas, no en los templos, así en la casa, en esa casa comieron del pan, y cada vez que lo harían tendrían que entender y recordar, vivir ese momento otra vez del cuerpo de Jesús partido. Entonces, Yahshua les estaba explicando y nos está explicando, cada vez que hagan la cena y coman del pan, entiendan que están comiendo de mi cuerpo. Acá está representado mi cuerpo, el cuerpo que genéticamente no tiene enfermedad, el cuerpo que no heredó maldiciones, mi cuerpo que no tenía ningún defecto, ningún problema, ningún inconveniente, ni en las emociones, es decir, en la mente, en la salud mental, ni en el cuerpo. Cada vez que partan y coman el pan, acuérdense que así es mi cuerpo, sin problema alguno, sin enfermedad, sin defectos, sin deformaciones. Cada vez que coman el pan, están comiendo de ese cuerpo perfecto. Por eso profetizó Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados, porque comer ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo, nuestro espíritu comprende que estamos comiendo del Cordero perfecto, sin mancha, sin enfermedad, genéticamente perfecto. Jesús te da su cuerpo espiritual en su carne, representado en el pan, para que recibas la sanidad. Según nuestra teología, el cuerpo de Yahshua, el cuerpo en semejanza de carne, pero no idéntico, tiene el poder de otorgarte salud mental y física, porque Jesús caminó en salud, en perfecta obediencia al amor, a la adoración al Padre, a la comunión íntima con el Espíritu. La enfermedad ingresó cuando Él se puso como ofrenda, cuando Él eligió ser el instrumento de amor para que pudiéramos acercarnos a Yahweh, al Padre. Escribinos, estamos para servirte. Somos Sedaj.